Mire, yo no creo que sea bueno y no creo que sea lógico que uno compre un bien y sencillamente porque se aburrió con él vaya y lo devuelva. Es decir, esos cuentos que le echan a uno que una persona en Estados Unidos entonces va y se compra un vestido de novia, va y se casa y después de que ya está casada y bailada, devuelve el vestido de novia bajo la tesis de que es que no le gustó y que le devuelvan la plata, pues eso me parece aberrante. O sea, eso me parece que si esa fuese la regla, pues es una invitación a que el ciudadano común y corriente entienda que lo que la ley le ha dado es una patente de corso para hacer trampa. Eso no creo que esté bien. Lo que sí está regulado en la ley, en el Estatuto del Consumidor, que es tal vez uno de los estatutos más modernos del mundo, si no el más moderno del mundo, así lo reconocen en los distintos foros internacionales, está previsto es que lo que es apenas obvio, que los bienes tienen que tener una garantía de calidad e idoneidad, que los bienes tienen que servir para lo que uno los compró y tener las condiciones de funcionamiento que se espera de ellos, y que cuando ello no ocurre, pues uno está en su derecho de irse a donde el productor o el expendedor del producto, el vendedor, y decirle esto terminó siendo un desastre, cámbieme el bien o devuélvame la plata, escojo yo. O si es un tema de mal funcionamiento, decirle necesito que me lo repare, y hay unos términos establecidos en la ley para que me lo reparen. Ese es el mundo en donde yo creo que estamos viviendo y ese es el mundo en donde debemos vivir. Más allá de eso, creo que lo que estamos es malcriando a un consumidor en donde le estamos dando derechos donde irrazonablemente los debería tener. Los almacenes todos los días violan el Estatuto del Consumidor. El Estatuto del Consumidor no dice nada de lo que usted me dice, eso lo dicen los almacenes. Entonces los almacenes tienen a veces prácticas o a veces dan una información que es contraria a los derechos que la gente tiene. Y la superintendencia, cuando tiene conocimiento de ello, cuando tiene las pruebas de que ello ha ocurrido así, lo sanciona. Porque dar ese tipo de información, no dar garantías cuando hay que darlas, en vez de me venden una licuadora, la licuadora no funciona, en vez de devolverme la plata me ponen a comprar 3 libras de carne, pues eso es absolutamente ilegal. Entonces yo no discuto que eso en la práctica no se esté dando, a veces por desconocimiento del estatuto, a veces porque son demasiado vivos, entre comillas, los dueños de los almacenes o los empresarios, pero cada vez que la superintendencia tiene conocimiento de esas conductas, las investiga y las sanciona de manera ejemplar para que ya no vuelva a ocurrir. Bueno, quisiera tener días enteros para contarles lo de Barranquilla, pero rápidamente. La Superintendencia de Industria y Comercio encontró que unos señores en la ciudad de Barranquilla crearon en solo 2 o 3 meses más de 1.500 compañías SAS. Esas 1.500 compañías SAS, cuando usted va y mira quiénes son los representantes legales, advierte que 72 personas controlan esas 1.500 compañías. Es decir, el promedio es 20 personas por empresa. Hay empresarios que crearon 46 compañías, otros que crearon 41. Cuando usted mira a qué se dedican esas compañías, pues advierte que un mismo empresario creó un cardio center, creó una cantera, creó un estudio de fotografía, creó un periódico, creó una agencia de publicidad, etcétera, etcétera, ese mismo empresario. Y cuando usted va y mira en qué lugar supuestamente funcionan, encuentran que todas esas mismas empresas funcionan en la misma dirección. Entonces hay 260 empresas que funcionan en un solo sitio, hay 200 empresas que tienen el mismo número telefónico, etcétera, etcétera. Para nadie, para eso no hay que ser abogado, para eso hay que tener, creo yo, 2 centímetros de frente. Para nadie esa es una conducta normal, para cualquier persona es una conducta sospechosa. Entonces la Superintendencia de Industria y Comercio procedió porque no solo crearon las compañías, sino que las afiliaron para poder votar en las elecciones de junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla y terminaron hiperinflando el censo electoral. La Superintendencia anuló las elecciones. ¿Y qué ordenó la Superintendencia?
no era yo superintendente, era también el doctor de la calle. Entonces, ¿qué dijo? Anuladas las elecciones, depuren el censo electoral y vuelvan y hagan elecciones. Todo estaba listo, íbamos a hacer elecciones el 20 de diciembre del año pasado, y 3 o 4 días antes un juez de tutela de Barranquilla, el juez 22 civil municipal, al que la tutela le llega incluso por fraude o manipulación en el sistema de reparto, como lo confirmó el Consejo Superior de la Judicatura, suspendió los actos administrativos de la superintendencia y prohibió hacer las elecciones. Esa tutela posteriormente fue revocada. Revocada la tutela, fijamos fecha para el 18 de abril y otra vez vuelve y juega una tutela. Se vinieron a Bogotá, presentaron una tutela, una cosa súper sospechosa, la presentan 2 días antes de las elecciones, el día antes de las elecciones la retiran, vuelven y la presentan, le corresponde a otro juez, y ese juez, que era un juez municipal que no puede tutelar a la superintendencia, ordenó suspender las elecciones, y el día de las elecciones no se pudo hacer elecciones, pero adicionalmente ese juez echó para atrás su decisión porque dijo: me acabo de dar cuenta que no era competente, pero no hubo elecciones. Posteriormente ese expediente fue remitido a un juez del circuito de Bogotá, al juez 35, y ese juez 35 civil del circuito hace unos pocos días ordenó dejar sin efectos los actos administrativos de la superintendencia y restituir esa junta elegida el 5 de julio, es decir, la junta que se eligió con los votos de esas 1.500 AS. Pero un dato aún más escalofriante: en Colombia, los afiliados cuando votan en juntas directivas hay una abstención promedio del 50%. Como pasa en la política, la mitad de la gente vota y la mitad de la gente no vota. En Barranquilla, en relación con todos aquellos que no eran esas 1.500 compañías, votaron el 50%, el 50% no votaron. Pero esas 1.500 AS creadas a última hora votaron con una abstención del 0%. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos viviendo, una inmensa tarea del superintendente y la superintendencia para poder hacer elecciones nuevamente en Barranquilla, y unos jueces de tutela que viven ordenando la suspensión de los procesos electorales para tener una nueva junta. Pues yo espero que esta tutela llegue al Tribunal de Bogotá, que sea revocada por el Tribunal de Bogotá, pero espero, incluso en tutelas que ya vienen ganadas por la propia superintendencia, ojo, nadie solicita a la Corte Constitucional la selección de una sentencia cuando viene ganando. Es el que viene perdiendo el que le dice a la Corte: por favor seleccione mi tutela, escójala, revísela para ver si tiene alguna esperanza de ganar. La Superintendencia de Industria y Comercio le ha pedido a la Corte Constitucional que seleccione las tutelas de Barranquilla, aún las que vienen ganadas por la superintendencia, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le ha pedido a la Corte que seleccione esas tutelas, y el señor defensor del pueblo le ha pedido a la Corte Constitucional que seleccione esas tutelas. Eso es la chiva del día, eso no se lo he contado a nadie, pero esas 3 entidades, la superintendencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Defensoría del Pueblo, le han rogado a la Corte que seleccione todas las tutelas que tengan que ver con lo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, a ver si los jueces de tutela se calman algún día, y esos señores que fueron elegidos el 5 de julio se calman algún día con pronunciamientos de la Corte Constitucional en el tema de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Pues hay un señor que se llama Samuel Cherasi, que creó 46 compañías en menos de 2 o 3 meses. Ese señor Cherasi tenía 4 compañías antes del 31 de diciembre del 2012, y al 31 de marzo, que era la fecha límite para poder afiliar compañías para participar en las elecciones, terminó con 50, de 4 pasó a 50. Hay otros señores allá, un señor de apellido Acosta, otro señor de apellido de la Hoz, Santa María de la Hoz, etcétera, que todos que crean 41 compañías, 46, 28, 25. En Barranquilla, de un momento a otro, salieron una cantidad de empresarios con la necesidad de crear una cantidad de compañías, y yo les aseguro que si Bill Gates viniera a hacer negocios en Colombia, a lo sumo participaría en la creación de 1 o 2 compañías. Jamás cometería el acto inusitado de crear 46 compañías de la noche a la mañana. Eso no lo hace nadie, ni lo ha hecho nadie en Colombia
de manera legal o con fines legales. No, lo que hemos venido diciendo es que detrás de esa elección seguramente está el interés de tener un protagonismo en la ciudad de Barranquilla para después, desde ahí, patrocinar unas campañas políticas a alcaldía o a gobernación, y también seguramente, como ustedes saben, la ciudad de Barranquilla, donde es socia la Cámara de Comercio, está construyendo o va a empezar a construir el CET, el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe. Ese es un proyecto que vale 220.000 millones de pesos, es decir, algo así como 130, 140 millones de dólares, y pues puede haber algún interés en meterle la mano al tema. La Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación, concretamente el despacho del vicefiscal en radicación especial, está investigando los posibles delitos en la creación de esas 1.500 SAS, está investigando los posibles delitos en el fraude o manipulación del reparto que llevó al conocimiento de esa tutela por parte del famoso juez 22 municipal de Barranquilla, e está investigando las decisiones que ha adoptado el juez 22, y también está investigando qué hay detrás de todo esto y quiénes son quienes en realidad están detrás de todo esto, porque como ustedes lo han podido advertir de lo que les he contado, esto pues parece ser lo más parecido pues a una novela de terror que diríamos uno espera que nunca se vuelva a repetir en Colombia. La República, el origen de los negocios.